Hola amigos, el día de hoy voy a hablarles sobre el operador laplaciano. El operador laplaciano es un operador diferencial de segundo orden. Se denota con el operador nabla al cuadrado de un campo V, que a su vez es igual a la divergencia producto punto gradiente de ese campo V. Ese campo puede ser vectorial o puede ser escalar. En esta presentación vamos a expresar nuestro operador laplaciano en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Tenemos que tener presente que el desplazamiento va a ser igual, sino que se va a expresar en estas diferentes coordenadas, la cual pues cambian, lo que cambia son las variables. Entonces, para el tema de las coordenadas cartesianas, tenemos que ese campo se va a desplazar en la variable x, y y z. Entonces, tenemos a nuestro lado izquierdo, ubicamos lo que es la divergencia y a nuestro lado derecho lo que es el gradiente y procedemos a realizar el producto punto. Entonces, tenemos que nuestro operador laplaciano en coordenadas cartesianas va a ser igual a la derivada parcial con respecto a la variable x, que me multiplica a la derivada parcial del campo v con respecto a la variable x, más derivada parcial con respecto a la variable y multiplicada por la derivada parcial del campo v respecto a la variable y, más la derivada parcial con respecto a la variable z multiplicada por la derivada parcial del campo v respecto a la variable z. Y al realizar esta operación matemática, esta multiplicación, nos da que nuestro operador laplaciano va a ser igual a la segunda derivada parcial del campo v respecto a x, a la variable x, más la segunda derivada parcial del campo v respecto a la variable y, más la segunda derivada parcial del campo v respecto a la variable z. Bueno, en cuanto a las coordenadas cilíndricas, ya pues nos cambia son las variables. Digamos que que el desplazamiento de nuestro campo va a ser el mismo, sino que aquí ya las variables son diferentes. Aquí las variables ya son ρ, phi y z. Entonces, para realizar este producto punto, lo hacemos de la siguiente forma. Multiplicamos 1 sobre ρ, derivada parcial respecto a ρ por la derivada parcial del campo v respecto a ρ, como lo tenemos acá, más 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a phi, que multiplica a 1 sobre ρ, derivada parcial del campo v con respecto a la variable phi, más la derivada parcial con respecto a la variable z, que me multiplica a la derivada parcial del campo v con respecto a z. Al realizar la operación tenemos esta expresión matemática. Tenemos que nuestro operador laplaciano en coordenadas cilíndricas va a ser igual a 1 sobre ρ, derivada parcial respecto a ρ por la derivada parcial del campo v con respecto a ρ, más 1 sobre ρ al cuadrado, segunda derivada parcial del campo v con respecto a la variable phi, más la segunda derivada del campo v con respecto a la variable z. Listo, ahora vamos a mirar cómo se hace en las coordenadas esféricas. Entonces, en las coordenadas esféricas también lo que cambia son las variables, ¿cierto? Aquí pues hay un cambio en cuanto a estas variables. Tenemos que ya pues se expresaría en términos de la variable del radio, del ángulo θ y del ángulo phi. Entonces tenemos a nuestro lado izquierdo igual la divergencia y a nuestro lado derecho el gradiente y procedemos a realizar ese producto punto. Entonces tenemos que nuestro operador laplaciano en coordenadas esféricas va a ser igual a 1 sobre radio al cuadrado, que multiplica a la derivada parcial respecto a r por radio al cuadrado
multiplicado todo esto por la derivada parcial del campo v con respecto a la variable r, más 1 sobre el radio por el seno de teta multiplicado por la derivada parcial con respecto a teta por el seno de teta, y todo esto multiplicado por 1 sobre r derivada parcial del campo v con respecto a teta, más 1 sobre r por seno de teta por la derivada parcial con respecto a phi multiplicado por 1 sobre r seno de teta por derivada parcial del campo v con respecto a phi. Al realizar toda esta operación tenemos la siguiente expresión. Tenemos que nuestro operador laplaciano en coordenadas esféricas va a ser igual a 1 sobre radio al cuadrado por la derivada parcial con respecto a r por radio al cuadrado por la derivada parcial del campo v con respecto a r, más 1 sobre radio al cuadrado seno de teta por la derivada parcial con respecto a teta por el seno de teta por la derivada parcial del campo v con respecto a teta, más 1 sobre radio al cuadrado por seno al cuadrado de teta por segunda derivada del campo v con respecto a phi. Bueno, compañeros, este era el tema que les traía hoy. Muchas gracias y hasta una próxima.